Materia Ética en Psicología. Profesor Reinaldo Contreras Ocañas. Unidad 4, Actividad 7. Proyecto Etapa 3. Presentación ejecutiva del caso David Reimer por la alumna Catherine González Pedroso para la Universidad del Valle de México. Plantel San Rafael. Descripción del caso. El 22 de agosto de 1965 nace David Reimer con el nombre de Bruce, junto con su hermano gemelo homocigótico Brian Reimer, en Winnipeg, Manitoba, Canadá, de sus padres adolescentes Janet y Ron Reimer. Su madre, Janet, a los 6 meses de vida de sus gemelos, nota que ambos tenían dificultad para orinar. El pediatra que los atendió en ese entonces les diagnosticó fimosis. A sus 8 meses de edad fueron intervenidos quirúrgicamente para que se les realizara una circuncisión, pero algo salió mal con Bruce. El urólogo encargado realizó un procedimiento poco convencional de cauterización con corriente eléctrica, lo que provocó la destrucción total de la zona genital del pequeño Bruce. Su madre sufrió una profunda culpa, angustia y preocupación durante meses. Un día, mientras el matrimonio Reimer se encontraba viendo el programa de televisión de noticias canadiense This Hour Has 7 Days, en el que se entrevistaba al psicólogo John Bunney. Este psicólogo es conocido por sus trabajos sobre los roles de género y el desarrollo sexual realizados a partir del estudio de pacientes intersexuales. Durante este programa de televisión, escucharon cómo Bunney exponía e impulsaba su teoría de la neutralidad de género, que sostenía que la identidad sexual se aprendía desde la infancia por aprendizaje social y que eso podía ser modificado con una educación femenina para lograr que ese niño no solo se sienta como niña, sino que afirmaba fehacientemente que se podía lograr que además pensara como niña. Janet, ante la desesperación y el miedo que le causaban sus pensamientos recurrentes de que su hijo no lograra ser feliz y no pudiera tener una vida sexual normal, lo lleva a consulta con el Dr. Bunney al Hospital Johns Hopkins. Este sugirió a los padres de Bruce que la solución más auspiciosa era iniciar su educación enfocada en adoctrinarlo como una niña, teniendo así más posibilidades de madurar sexualmente con éxito como mujer, dado que éste afirmaba que era posible transformar el cerebro de un niño en una niña. Por lo tanto, a sus 22 meses de vida se le realizó otra intervención quirúrgica llamada orquiectomía para mutilarle sus testículos. Le cambiaron su nombre y a partir de entonces Bruce se llamaría Brenda. El caso de Reimer era único para estudiar la influencia del entorno en los papeles de género para Bunney por 2 motivos. Uno, por su hermano gemelo, Brian, que podía servir como control de experimento al compartir genes, ambiente familiar y ambiente intrauterino. Y el otro era porque Bruce era el primer niño que no tenía ninguna anomalía en su diferenciación sexual. Durante 10 años aproximadamente, Bunney le estuvo dando seguimiento al caso que él llamó John Joan,
escribiendo y describiendo un aparente éxito del desarrollo de la personalidad femenina de David, lo que implicaba la viabilidad de la reasignación de género y de la reconstrucción quirúrgica incluso en niños que no eran intersexuales. Digo aparente, dado que se encontraron notas tomadas por un estudiante del laboratorio de Money durante las visitas anuales de control, en las cuales se revela que los padres de David Reimer mentían al personal del laboratorio acerca del éxito del experimento. Por otro lado, y años más tarde, el hermano gemelo, Brian, desarrollaría esquizofrenia. ¿Qué consecuencias trajo esto para el paciente David y para su familia? Este experimento, liderado por John Money, tuvo graves y muy graves consecuencias, no solo para la vida de David, sino que afectó directamente la vida emocional y psicológica de su hermano Bruce, destruyendo además familias completas. A pesar de todos los esfuerzos de Money, David nunca se identificó como una niña y siempre se sintió incómodo con su género asignado. Tuvo una niñez muy solitaria, porque tenía actitudes muy rudas y sus compañeros de clase se burlaban de ella, de Brenda. David le expresaba a sus padres que para él las visitas de control a Baltimore eran completamente traumáticas. Durante la prueba se le suministró estrógenos para provocar el crecimiento de los senos. Cuando Maney intentó convencer a la familia Reimer de realizar otra cirugía para que Brenda tuviera una nueva vagina, la familia abandonó las visitas de control. Y gracias a esto, Maney dejó de publicar acerca del caso, dando a entender que el experimento fue todo un éxito. A los 13 años de edad de Brenda, desarrolló una depresión profunda, amenazando a sus padres con suicidarse si volvían a llevarlo con Money. El 14 de marzo de 1980, los padres de Brenda le contaron la verdad acerca de su reasignación de género. Dada la noticia, decide asumir su identidad sexual masculina, eligiendo llamarse David, y comienza un tratamiento para revertir la reasignación de género a base de inyecciones de la hormona testosterona, 2 mastectomías y 2 operaciones de faloplastía. A los años conoce una mujer llamada Jane Fontaine, con quien contrae matrimonio, y David adopta a los 3 hijos de Jane, quienes fueron concebidos en una relación de pareja previa a la que tuvo con David. Su hermano Brian lamentablemente muere por una sobredosis de antidepresivos a sus 37 años. Por este motivo, por la falta de trabajo, la mala relación que tenía con sus padres y por la separación con su pareja, Jane, David desencadena una profunda depresión y al siguiente año de la muerte de su hermano, las autoridades policiales encuentran a David muerto por un disparo que él mismo se efectuó en la cabeza. Este es el familiograma de David Reimer, de su familia en la etapa de la infancia, en la etapa de la adolescencia y adultez. ¿Cuáles son los principios y normas de conducta ética del psicólogo que se transgreden en este caso? En primer lugar, se transgreden el principio de beneficencia. Este principio obliga a los psicólogos a actuar por el mejor interés de sus pacientes.
Otro principio que se transgrede es el principio de autonomía y el derecho a la autodeterminación. El Dr. Money, al someter a un bebé a un cambio de género irreversible sin su consentimiento o comprensión, infringió los derechos fundamentales de David, lo cual resultó en una angustia psicológica significativa para él, quien luchó con la identidad de género que le habían asignado desde una edad temprana. Sus intentos de adaptarse al papel femenino fueron inútiles, expresando constantemente sentimientos de incomodidad y confusión. El bienestar emocional, psicológico y el desarrollo general de Bruce y Brian también fueron transgredidos. El Dr. Money priorizó sus propias teorías antes que el bienestar integral de David y de su familia. Según relatos de los hermanos, las visitas al doctor les trajo consecuencias perturbadoras. Presuntamente, acosaba y maltrataba sexualmente a los menores. En sus declaraciones, David menciona en su biografía cómo el Dr. Money los obligaba a ver fotografías sexuales e incluso a realizarse tocamientos entre los hermanos mientras éste les tomaba fotografías y si no hacían lo que él les pedía, los amenazaba. Las normas de conducta ética del psicólogo que se transgreden son las siguientes. Norma de la confidencialidad. Los psicólogos están obligados a mantener la confidencialidad de la información revelada por sus pacientes durante las sesiones de terapia. Esto significa que no deben revelar ni utilizar la información obtenida de manera indebida. La confidencialidad es esencial para proteger la privacidad y la dignidad de los individuos. Norma de la competencia profesional. Los psicólogos deben asegurarse de tener el conocimiento, la capacitación y la experiencia necesarias para brindar un trabajo de calidad. Esto implica la actualización constante de conocimientos y habilidades, así como la colaboración con otros profesionales y la participación en investigaciones. Norma de la honestidad y la integridad. Los psicólogos deben ser honestos en su trabajo, evitando la tergiversación de los resultados, la falsificación de datos o cualquier otro tipo de engaño. También deben respetar la integridad de sus pacientes, evitando cualquier abuso de poder o manipulación. La norma de la relación entre el profesional y el paciente. El código ético establece que los psicólogos deben mantener un ambiente seguro, respetuoso y profesional durante las sesiones. Esto implica escuchar activa y empáticamente a los pacientes, respetar sus derechos y limitaciones y establecer límites claros en la relación terapéutica. Otra norma que se transgrede es la norma de respeto a la diversidad y no a la discriminación. Los psicólogos deben reconocer y respetar la diversidad de los individuos, incluyendo su raza, etnia, género, orientación sexual, religión, discapacidad y otros aspectos de su identidad. No pueden promover ni participar en prácticas discriminatorias o prejuiciosas. El deber de los psicólogos hacia la sociedad. Los psicólogos deben trabajar en beneficio del bienestar y de la salud mental de la comunidad. Esto implica la promoción de la salud mental, la prevención de problemas psicológicos y el uso responsable de los recursos disponibles. Por último, la norma del respeto a la dignidad y los derechos del paciente. Se debe garantizar que el consentimiento informado se obtenga antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento o intervención.
Esto implica informar a los pacientes sobre los objetivos de la terapia, los procedimientos involucrados, los posibles riesgos y beneficios y cualquier otra información relevante para que puedan tomar decisiones informadas sobre su tratamiento. El consentimiento informado también se aplica cuando se trata de pacientes que no pueden otorgar su consentimiento debido a su edad, discapacidad mental o cualquier otra condición que afecte su capacidad para tomar decisiones informadas. En estos casos, se debe obtener el consentimiento de un representante legal o tutor designado quien actúe en el mejor interés del paciente. Como conclusiones, podemos entender que el experimento del Dr. Money con David Reimer representa una importante brecha ética en el campo de la psicología. Al ignorar los principios éticos fundamentales y priorizar sus propios intereses sobre el bienestar de su paciente, el trabajo del Dr. Money tuvo consecuencias graves e irreversibles. Este caso, a su vez, sirve como un trágico recordatorio de la importancia de la conducta ética en la investigación psicológica y de la necesidad de una reflexión continua sobre nuestras propias prácticas y creencias. Como estudiantes de psicología y como psicólogos, es nuestra responsabilidad defender estos principios y priorizar el bienestar y la autonomía de nuestros pacientes por encima de todo. Muchas gracias por su atención. Me despido. Katherine González Pedroso.